¿Te ha pasado que sabes exactamente lo que tienes que hacer, pero aún así lo pospones? Tienes metas, ideas, proyectos que te ilusionan. Incluso sabes cuáles son los pasos que deberías seguir, pero algo siempre termina interponiéndose. De repente revisas el teléfono, solo un momento, decides ver un video rápido, o te dices a ti mismo que mañana tendrás más energía para hacerlo mejor. Y ese mañana termina convirtiéndose en días, semanas o incluso meses. Si te sientes identificado con esto, tranquilo, no eres el único. Millones de personas luchan cada día con la procrastinación, y lo más curioso es que muchas de ellas son personas inteligentes, capaces y con mucho potencial. El problema no es la falta de talento ni de ganas. El problema es entender por qué nuestro cerebro nos lleva a posponer lo que sabemos que es importante. Hoy vamos a hablar de cómo romper ese ciclo de una vez por todas, y sobre todo de un método simple que te puede ayudar a pasar de pensar y planificar a actuar de verdad. Antes de entrar en el método, es importante entender algo que cambia completamente la perspectiva sobre la procrastinación. La mayoría de la gente piensa que procrastinar es un problema de disciplina o de gestión del tiempo. Creen que si tuvieran más fuerza de voluntad o una agenda mejor organizada, todo se solucionaría. Pero la ciencia del comportamiento ha demostrado que procrastinar no tiene tanto que ver con el tiempo, sino con las emociones. En otras palabras, no posponemos las tareas porque no tengamos tiempo, sino porque ciertas tareas nos generan incomodidad. Puede ser aburrimiento, puede ser miedo a fallar, puede ser inseguridad o simplemente la sensación de que la tarea es demasiado grande y no sabemos por dónde empezar. Nuestro cerebro, que está programado para evitar el malestar y buscar recompensas rápidas, encuentra una solución muy simple: posponer la tarea. En el momento en que decides lo haré después, tu mente siente un pequeño alivio inmediato, y ese alivio es lo que refuerza el hábito de procrastinar. Cada vez que lo haces, tu cerebro aprende que evitar la tarea te hace sentir mejor en el corto plazo. Pero aquí está el problema. Ese alivio dura poco. Después aparece la culpa, el estrés y la sensación de que el tiempo se está escapando. Y entonces el ciclo se repite. Sabes que tienes que hacerlo, te sientes mal por no hacerlo, pero aún así sigues posponiéndolo. Por eso muchas personas sienten que están atrapadas en una especie de bucle. Quieren cambiar, pero no saben cómo romper ese patrón mental. Y aquí es donde entra el método del que vamos a hablar hoy, porque este enfoque no intenta obligarte a tener más motivación ni a ser una persona perfecta. En lugar de eso, se basa en algo mucho más sencillo: reducir la fricción de empezar. La realidad es que la parte más difícil de cualquier tarea no es hacerla, sino empezar. Una vez que comienzas, algo muy interesante ocurre en tu cerebro. Empiezas a entrar en lo que los psicólogos llaman modo de progreso. Cuando das el primer paso, por pequeño que sea, tu mente percibe que estás avanzando. Ese pequeño avance genera una sensación de recompensa que produce motivación. Por eso muchas veces ocurre algo curioso. Una tarea que parecía enorme antes de empezar, se vuelve mucho más fácil una vez que ya estás en marcha. El problema es que si nunca comienzas, esa motivación nunca aparece. Esperar a tener ganas para actuar es uno de los errores más comunes. La motivación no suele venir antes de la acción, viene después de empezar. Aquí es donde entra uno de los métodos más simples y efectivos para vencer la procrastinación: la regla de los 5 minutos. Este método es extremadamente sencillo. Cuando tengas que hacer algo que has estado posponiendo, en lugar de pensar en toda la tarea completa, te dices a ti mismo que solo vas a trabajar en ella durante 5 minutos. Nada más. 5 minutos es una cantidad tan pequeña de tiempo que tu cerebro no la percibe como una amenaza. Ya no parece un proyecto enorme ni una obligación pesada. Solo son 5 minutos. Cualquiera puede hacer algo durante 5 minutos. Y ese pequeño truco psicológico cambia completamente la forma en que tu mente percibe la tarea. Imagina, por ejemplo, que tienes que estudiar para un examen y llevas días posponiéndolo. En lugar de decirte que vas a estudiar 3 horas, simplemente te sientas y dices: voy a estudiar 5 minutos. Abres el libro, lees un par de páginas, tomas algunas notas. Y algo muy interesante suele pasar. Cuando pasan esos 5 minutos, muchas veces decides continuar.
Porque ya estás en movimiento. El cerebro ya cambió de modo. Pasaste de evitar la tarea a estar trabajando en ella. Ese pequeño empujón inicial rompe la resistencia mental que te estaba bloqueando. Lo mismo ocurre con muchas otras actividades. Si tienes que limpiar tu habitación, empieza 5 minutos. Si tienes que trabajar en un proyecto, empieza 5 minutos. Si quieres empezar a hacer ejercicio, haz 5 minutos. En muchos casos terminarás haciendo mucho más tiempo del que habías planeado. Pero incluso si solo haces esos 5 minutos, ya habrás ganado algo muy importante. Habrás creado el hábito de empezar, y empezar es el verdadero punto de inflexión. Volviendo al método, hay otro punto clave que hace que funcione aún mejor. Dividir las tareas grandes en acciones ridículamente pequeñas. Muchas veces procrastinamos porque el cerebro percibe una tarea como algo enorme y complejo. Escribir un libro, empezar un negocio, ponerse en forma, ordenar toda la casa. Son objetivos tan grandes que generan una sensación de abrumo. Pero cuando divides una meta en pasos pequeños, la percepción cambia. En lugar de pensar, tengo que escribir un libro, puedes empezar con, voy a escribir un párrafo. En lugar de, tengo que ponerme en forma, puedes empezar con, voy a caminar 10 minutos. Los grandes resultados siempre empiezan con acciones pequeñas repetidas muchas veces. Hay una historia muy interesante sobre esto. Un profesor de universidad decidió hacer un experimento con sus alumnos de fotografía. Dividió la clase en dos grupos. Al primer grupo le dijo que serían evaluados por la calidad de una sola fotografía al final del curso. Al segundo grupo le dijo que serían evaluados por la cantidad de fotografías que tomaran durante el semestre. Al final del curso ocurrió algo sorprendente. Las mejores fotografías vinieron del grupo que había tomado más fotos. ¿Por qué? Porque al practicar constantemente, mejoraron más rápido. No esperaron a hacer la foto perfecta. Simplemente empezaron, practicaron y aprendieron en el proceso. Esa misma lógica se aplica a casi todo en la vida. La acción genera mejora. La perfección solo aparece después de muchos intentos. Otro truco poderoso para combatir la procrastinación es diseñar tu entorno para que actuar sea más fácil que posponer. Nuestro comportamiento está muy influenciado por lo que tenemos alrededor. Si tu teléfono está lleno de notificaciones, será mucho más fácil distraerte. Si tu escritorio está desordenado, empezar a trabajar se vuelve más difícil. Pero si preparas tu entorno para facilitar la acción, todo cambia. Por ejemplo, si quieres leer más, deja el libro sobre tu mesa en lugar del teléfono. Si quieres hacer ejercicio, deja la ropa deportiva preparada la noche anterior. Si quieres trabajar en un proyecto, abre el documento y déjalo listo para continuar. Cuanto menos esfuerzo mental requiera empezar, más probable será que lo hagas. Y aquí viene otra verdad importante que muchas personas necesitan escuchar. No necesitas sentirte motivado todos los días. La motivación es una emoción, y las emociones cambian constantemente. Si dependes de sentir ganas para actuar, tu progreso será muy irregular. Pero si te enfocas en crear sistemas simples que te ayuden a empezar, avanzarás incluso cuando no tengas ganas. Las personas que parecen extremadamente productivas no siempre están motivadas. Simplemente han aprendido a empezar incluso cuando no les apetece. Antes de terminar, quiero recordarte algo fundamental. Cambiar el hábito de procrastinar no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Pero cada vez que eliges empezar, aunque sea 5 minutos, estás reprogramando tu mente. Estás enseñándole a tu cerebro que actuar también puede generar una sensación de recompensa. Con el tiempo, ese pequeño cambio se convierte en un nuevo patrón. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar algo increíble. Las cosas que antes parecían imposibles comienzan a avanzar poco a poco. Si este contenido te ha aportado valor y quieres más videos como este sobre productividad, mentalidad y hábitos que realmente funcionan, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Recuerda esto. No necesitas tener todo claro para empezar. No necesitas sentirte listo. No necesitas esperar al momento perfecto. Solo necesitas dar el primer paso, aunque sea pequeño. Porque muchas veces la diferencia entre una persona que avanza y una que se queda estancada no es el talento ni la inteligencia. Es simplemente la decisión de empezar